Reglamento de Higiene y Seguridad de la empresa Exequiales. Generalidades. El Reglamento de Higiene y Seguridad es un documento requerido por la ley y aplica para empresas que cuenten con más de 10 trabajadores. Esto está determinado en el Código del Trabajo, que indica que se debe elaborar y hacer aprobar por el ministerio encargado o la entidad legal correspondiente el Reglamento de Higiene y Seguridad. Usted debe recibir por parte de la empresa un ejemplar físico o digital del Reglamento de Higiene y Seguridad, así como la capacitación de su contenido. Antes de ingresar en el contenido del Reglamento de Higiene y Seguridad, usted debe conocer las siguientes generalidades de la empresa. ¿Cuál es la organización de seguridad y salud? La empresa ha nombrado a un responsable de seguridad y salud en el trabajo, atendiendo a un requerimiento legal que indica que empresas que tienen menos de 100 trabajadores deben nombrar una persona responsable de seguridad y salud en el trabajo, que en este caso es la persona de talento humano. Luego, la ley establece que si la empresa cuenta con más de 15 trabajadores en las oficinas matriz, se debe conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo. Además, la ley establece que si la empresa cuenta con sucursales y estas sucursales tienen menos de 10 trabajadores, se debe contar con un delegado de seguridad y salud en el trabajo. Si cuenta con más de 10 trabajadores la sucursal, se debe nombrar un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Finalmente, existe un médico ocupacional de visita periódica. El médico ocupacional no es un requerimiento legal por parte de la empresa, ya que cuenta con menos de 100 trabajadores. Sin embargo, la ley establece que se debe realizar una vigilancia de la salud al menos una vez cada año y además al personal de nuevo ingreso o al personal que sale de la empresa. Para ello se hace una vigilancia de la salud del personal de la empresa. Además, debe conocer los siguientes conceptos básicos para entender el Reglamento de Higiene y Seguridad. ¿Qué es seguridad industrial? Seguridad industrial se define como todas las acciones o actividades que previenen accidentes laborales y o protegen a los trabajadores de algún accidente. Salud ocupacional se encarga de estudiar o mantener el completo bienestar de estado físico, mental y social de un trabajador. El accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que es consecuencia del trabajo y que causa daño en el trabajador. El incidente de trabajo es una situación generada en la actividad laboral que pudo causar daño en el trabajador o que si causó daño en este es mínimo o insignificante. Peligro laboral: cualquier cosa que pueda causar daño a la persona o a las instalaciones. Riesgo laboral: es una combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso y la consecuencia o perjuicio que ocasione el mismo. Factor de riesgo: es el elemento o contaminante en el puesto de trabajo y existen 6: físico, químico, ergonómico, psicosocial, biológico y mecánico. Plan de emergencia: son todas las acciones para enfrentar situaciones de emergencia, como por ejemplo incendio, persona herida, entre otras. Ahondemos un poco más en el tema de los incidentes. Habíamos dicho que un incidente es un suceso repentino que proviene de las actividades laborales y que puede causar algún daño o que pudo causar algún daño. Estos incidentes se dividen en dos: en condiciones inseguras de trabajo o actos inseguros de trabajo, denominadas también como condición subestándar o acto subestándar. ¿Qué es una condición insegura? Es la presencia de riesgos que se encuentran en el ambiente del trabajo, es decir, lo que rodea al trabajador. Ejemplos de condiciones inseguras es falta de orden y limpieza en los puestos de trabajo, falta de señalización de seguridad, carencia de equipos de protección personal y colectiva,
falta de procedimientos y métodos de trabajo, falta de protecciones y resguardos en máquinas e instalaciones, falta o inadecuados elementos de protección personal o colectiva, almacenamiento incorrecto de materiales, apilamiento desordenado, obstrucción de pasillos o rutas de emergencia, entre otras. El acto inseguro o acto subestándar, en cambio, es todo acto u omisión que realiza el trabajador que lo desvía de una manera segura de hacer las cosas. Ejemplos de actos inseguros es no usar los equipos de protección personal o usarlos de manera incorrecta o usar equipos de protección personal defectuosos, operar máquinas y equipos sin autorización previa de la empresa, trabajar en estado etílico o bajo efectos de sustancias estupefacientes, levantar cargas pesadas de manera inadecuada, poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad, operar maquinaria a velocidades fuera del rango normal, realizar mantenimiento en maquinarias que estén encendidas, hacer juegos o bromas entre compañeros, usar ropa de trabajo inadecuada, transportar personas en carros industriales, por ejemplo, montacargas, carretillas, palas mecánicas, grúas, entre otras, son ejemplos de actos inseguros en el lugar de trabajo. ¿Cuáles son las causas de los accidentes laborales? La teoría determina que existen causas indirectas y causas básicas. Las causas indirectas de los accidentes laborales se dividen en factores del trabajo y factores del trabajador. Factores del trabajo: mantenimiento inadecuado, carencia de programa de formación y adiestramiento de los trabajadores, ingeniería inadecuada, procedimientos de trabajo deficientes, adquisición incorrecta de maquinarias, equipos, herramientas, etc. Supervisión insuficiente son causas indirectas de los accidentes en el trabajo. Los factores del trabajador, en cambio: capacitación inadecuada del puesto de trabajo, falta de conocimiento sobre la ejecución de las tareas a desarrollar, falta de habilidades para desempeñar el trabajo, sobrecarga de trabajo, exceso de confianza por parte del trabajador, falta de motivación, entre otras, son factores del trabajador que pueden causar accidentes laborales. Las causas básicas, en cambio, explican el porqué de las causas indirectas, es decir, la causa de origen del accidente. Ahora bien, en ese contexto vamos a ingresar ya en lo que es el Reglamento de Higiene y Seguridad de la empresa. El Reglamento de Higiene y Seguridad busca algunos objetivos. El más destacable es el prevenir accidentes de trabajo y evitar enfermedades ocupacionales. Además, mantener un ambiente saludable en todo lugar de trabajo, evitar que los trabajadores cometan actos inseguros, dotar de condiciones y ambientes de trabajo seguros y cumplir con la legislación de seguridad y salud en el trabajo que le aplique a la empresa. El Reglamento de Higiene y Seguridad, en la página número 3, que usted puede revisarlo en su documento, contiene la política de seguridad y salud en el trabajo. Esta política es la intención o el compromiso que genera el representante legal o el gerente general de la empresa para prevenir accidentes y enfermedades laborales y cumplir la ley de seguridad y salud en el trabajo, y para ello se compromete a algunas cosas que usted debe leer en la política de su reglamento. El Reglamento de Higiene y Seguridad tiene estos capítulos, del 1 al 6. El primer capítulo habla sobre las disposiciones reglamentarias, es decir, las obligaciones de la empresa, las obligaciones y derechos de los trabajadores, las prohibiciones para la empresa y los trabajadores, las responsabilidades de los gerentes, jefes y supervisores, las obligaciones y responsabilidades de los técnicos y responsables en seguridad y salud en el trabajo, las obligaciones de los proveedores y las responsabilidades y obligaciones en espacios compartidos entre empresas.
El capítulo número 2 habla sobre la gestión de prevención de riesgos del trabajo. Esto es, los organismos paritarios, la gestión de riesgos laborales propios de la empresa, los trabajos de alto riesgo, la señalización de seguridad, la prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos, los documentos técnicos de higiene y seguridad con los que debe contar la empresa, la gestión de salud en el trabajo. El capítulo 93 habla sobre los programas de prevención, siendo dos: el programa de prevención al uso y consumo de drogas y el programa de prevención de riesgo psicosocial. El capítulo número 4 habla sobre el registro e investigación de accidentes y enfermedades laborales. Aquí destaca el registro y estadística de los accidentes, el procedimiento en caso de accidentes y enfermedades laborales con el que debe contar la empresa, la investigación de los accidentes, la notificación legal de los accidentes que establece que máximo 10 días laborables después de ocurrido el accidente o el diagnóstico de una enfermedad laboral, la empresa debe notificar al IES sobre este tipo de accidente o enfermedad. Finalmente, la readecuación, reubicación y reinserción de la persona accidentada. El capítulo número 5 habla sobre la información, capacitación, certificación de competencias y entrenamiento, información de los factores de riesgo significativos hacia los trabajadores, la capacitación en prevención de accidentes y enfermedades laborales, la certificación en competencias en caso de realizar trabajos de electricidad y obra civil, y el entrenamiento que debe tener cada persona en la actividad que va a realizar en la empresa. El capítulo número 6 finalmente habla sobre los incumplimientos y sanciones, destacándose que la empresa puede llamar la atención, descontar hasta el 10% del sueldo y finalmente despedir al trabajador en caso de haber cometido faltas muy graves al reglamento de higiene y seguridad. De aquí vamos a destacar los factores de riesgo o peligros en la empresa. Recordemos que habíamos establecido 6 factores de riesgo. Dentro de los factores físicos, usted está expuesto a la iluminación en las oficinas, que puede ser deslumbrante o insuficiente, además de la electricidad que puede tener en los tomacorrientes. Los factores de riesgo químico en la empresa, en cambio, destaca el uso de productos de limpieza o desinfección, y usted debe saber qué perjuicios tienen estos para su salud. Los factores de riesgo ergonómicos hablan sobre el tema de manejo de computadores denominados como pantallas de visualización de datos, posturas de trabajo que usted adopta al utilizar el computador o realizar otra actividad, y el manejo manual de cargas. Dentro del riesgo o factor de riesgo biológico está la interacción con otras personas y con algunas actividades que pueden hacer que interactuemos con virus y bacterias. Finalmente, dos de los factores de riesgo: primero, el mecánico, que habla sobre el tema de pisos resbalosos o irregulares por el cual transitamos, el uso de herramientas cortantes o punzantes, golpe contra objetos o de objetos, y finalmente el factor de riesgo psicosocial, que habla sobre el estrés por la alta responsabilidad del cargo que desempeña, la sobrecarga de trabajo o la violencia delincuencial. Respecto a la señalización de seguridad, debe conocer usted que existe en seguridad 4 colores: el color rojo, que indica paro, prohibición o identifica los equipos o recursos contra emergencia, como los extintores, los gabinetes o las palancas de emergencia. El color amarillo, en cambio, advierte o indica prevención. El color verde, que indica una condición segura, rutas de evacuación o salidas de emergencia. Y finalmente el color azul, que establece la obligación, por ejemplo, de utilizar equipos de protección personal. Al lado derecho ustedes pueden ver estos colores cómo se aplican en las empresas, y usted ha de haber visto, por ejemplo, el de prohibido el paso, ¿no es cierto? O el azul, donde se coloca, por ejemplo, un zapato que indica la obligación de utilizar zapato de seguridad,
o el triángulo amarillo que establece, por ejemplo, riesgo eléctrico. Finalmente, un rectángulo verde que establece las flechitas, por ejemplo, de ruta de evacuación, botiquín de emergencia o salidas de emergencia. La ley establece también el tema de que la empresa debe contar con los planos que identifiquen las áreas de la empresa, las rutas de evacuación, el punto de encuentro, los riesgos y los recursos con los que cuenta la empresa. En este plano ustedes pueden ver el tema de estos ítems. Estos planos serán o están colocados en las ubicaciones respectivas de la empresa y pueden ustedes revisarlos. Finalmente, un método general para evitar accidentes es hacerse 3 sencillas preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puede pasar? ¿Y cómo voy a prevenir que pase? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puede pasar? ¿Y cómo voy a prevenir que pase? Esto fue la capacitación sobre el reglamento de higiene y seguridad. Usted tiene la obligación de leer el reglamento, entender, preguntar y hacer que se cumpla sus derechos. Muchas gracias.